Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más, una semana más aquí, con mucho gusto, en este Análisis. El día de hoy me encuentro con mi buen amigo Adrián Roa, servidor y amigo, y y bueno, ya saben, aquí un servidor, Miguel Salinas. Y bueno, el día de hoy, como ya lo habíamos mencionado la semana pasada, vamos a estar hablando acerca del tema de la nominación oficial, ¿no? Para ocupar el cargo de la presidencia de la Reserva Federal eh, de Estados Unidos, que se nominó a alguien llamado Kevin Warsh. Y va a ocupar el lugar de Jerome Powell a partir de mayo de 2026, del presente año. la Reserva Federal, como sabe usted, Luis Miguel, como sabe nuestro amable auditorio, es el Banco Central de los Estados Unidos y nadie puede negar que sus decisiones tienen trascendencia no solamente doméstica, no solamente en los Estados Unidos, sino tienen trascendencia en todo el mundo. Pero, ¿quién es Kevin Warsh? ¿Quién es Kevin Warsh? Esa es una pregunta importante. Bueno, Kevin Warsh fue más bien el gobernador más joven en la historia de la Reserva Federal. Fue nominado en 2006 por el presidente Bush a los 35 años y duró en el cargo hasta 2011. Su perfil llama la atención ya que no es un académico con doctorado en economía como es la tradición, sino que más bien es un abogado con mucha experiencia en Wall Street. Es un ex Morgan Stanley. Esto es clave porque tiene una visión mucho más pragmática del mercado. Y bueno, actualmente se habla de que él históricamente tuvo una postura más de disciplina monetaria, pero se está hablando de que podría volverse un perfil más de paloma, ¿no? Como lo comentábamos en el anterior análisis, un perfil más de paloma, es decir, de bajar las tasas, ¿no? Más o menos ese es el perfil de Kevin Warsh y bueno, obviamente es un allegado al presidente Donald Trump, que es quien lo ha postulado. Habría que comentar en qué contexto está llegando Warsh y en qué contexto fue nominado. En primera instancia, considerando los problemas que tuvo Trump o la controversia fuerte que tuvo Trump con Jerome Powell, Jerome Powell. es decir, con el anterior, en este caso, todavía está en funciones el actual presidente de la Reserva Federal. Eh, Mucha complicación de Trump con él, puesto que, como sabe usted, le tocó a Jerome Powell de alguna manera también confrontar el incremento en la inflación de los Estados Unidos. A partir de la pandemia, ¿no? Precisamente hablando de lo mismo, ¿no? De una tasa inflacionaria muy alta después de la pandemia que sufrió Estados Unidos, sobre todo con tremenda expansión monetaria que hubo en los Estados Unidos. Y esto hizo, lógicamente, la idea era que no dejar caer la economía norteamericana y se trataron de provocar desde la Reserva Federal un, una expansión fuerte en materia monetaria que de alguna manera mantuviera la economía norteamericana a flote. Entonces, en este contexto, la Reserva Federal aumentó las tasas de interés, las mantuvo altas y las ha mantenido altas durante mucho tiempo. Ahora bien, ¿en qué se confrontó con Trump? ¿En qué? Se confrontó precisamente en que entra Trump al segundo mandato y Trump necesita y ve y considera que la economía norteamericana no ha crecido. Estamos Con, hablando a inicios de 2025, ¿no? por Inicia supuesto, su mandato. exactamente. Entonces, de alguna manera se hizo un poco extraño eh, la presión que Trump ejerció sobre la Reserva Federal o trató de ejercer sobre la Reserva Federal. En este caso, eh, tratando de instarla a bajar las tasas de interés para provocar un periodo expansivo a través de la economía, eh, fundamentalmente en materia de crecimiento económico. Ahora, la situación es esta. Trump tratando de que la Reserva Federal baje la tasa de interés y la Reserva Federal tratando de mantener la tasa de interés hasta que no tenga garantía específica de que la inflación va a ceder. Entonces tenemos esa confrontación en este caso Trump presionó para que Jerome Powell renunciara. Se habla de eso porque incluso
como sabe usted, lo involucró en un escándalo en materia de corrupción por la remodelación de algunos edificios de la Reserva Federal. Esto no fue bien visto por los mercados y esta de alguna manera, esta confrontación entre el presidente de la Reserva Federal, que por cierto debe mostrar también, o sea, debe de alguna manera demostrar autonomía Autonomía. con respecto a lo que especifica la presidencia de su república, esta confrontación causó mucha incertidumbre en los mercados, lo que hizo de alguna manera que los metales se fueran para arriba. Esa es precisamente una de las explicaciones de la incertidumbre que prevaleció en los mercados y que hizo de alguna manera que los metales se fueran para arriba. Y por supuesto la debilidad del dólar como moneda de reserva. Ok, pues qué gran contexto, qué gran resumen de lo que aconteció en los últimos meses nos ha dado y nos ha facilitado aquí el profesor. Y con esto nos queda claro un poco de, pues, dónde estamos parados actualmente, ¿no? O sea, por qué toma relevancia este aspecto del nombramiento, o más bien la nominación para el nombramiento posterior de esta persona, Kevin Warsh, para sustituir o seguir en el lugar de Jerome Powell. Tenemos que el oro, como ya mencionó el profesor, el oro y la plata se mantuvieron y se incrementaron, ¿no? Su valor debido a que, pues muchas personas debido a o muchos inversionistas, más bien debido a esta incertidumbre que hubo a partir de estas confrontaciones entre el presidente de la Reserva Federal y el presidente de los Estados Unidos, generaba esta incertidumbre que hizo que los metales pues se fueran muy arriba. ¿Y por qué cree usted, profesor, que cuando se dio esta nominación, este anuncio de que se iba a nominar a Kevin Warsh, hubo este viernes negro, ¿no? Que se menciona de que cayeron la plata, ¿no? En un 40%, el oro en un 15%. ¿A qué cree que se haya debido? Bueno, ¿Dónde está la relación? yo lo relaciono directamente con una percepción de los mercados, particularmente los mercados financieros, los bursátiles, los derivados en particular, eh, y los de commodities, porque de alguna manera, reitero, se percibía, ¿no? Se percibía esta confrontación nociva para los mercados. Llega una persona que es considerada de alguna manera conservador, ¿no? Conservador, aunque debemos decir que Jerome Powell también lo era. Ese es el punto, ¿no? Eh, dice, dice el mercado de alguna manera, ahora sí va a haber orden, ¿no? Disciplina monetaria. Ahora sí va a haber disciplina. No, si habría habido disciplina. Era precisamente por eso la controversia con Trump. Había disciplina y el banco sabe que mientras se mantuvieran las tasas de inflación altas, las tasas de interés deberían permanecer, deberían también permanecer cuando menos altas, o sea, y no bajarse. No bajarse, ¿no? Pues no bajarse. Entonces, pero la percepción cambia en este momento. O sea, reitero, el problema era la confrontación. El hecho de que Jerome Powell no obedeciera las órdenes de Trump. Como debe de ser, ¿no? Como debe de ser, tal Porque cual. al final de cuentas un banco central se sabe que para que sea saludable debe de ser autónomo. Y Hablábamos la vez pasada precisamente que el criterio que debe prevalecer en un banco central debe ser fundamentalmente técnico. No político. No político. Y en esta situación se percibía precisamente que Trump quería presionar hacia una necesidad política. Él necesita que haya crecimiento en la economía norteamericana. Por eso quería que las tasas de interés bajaran y Powell se negó por razones técnicas. Es decir, en esta dinámica que comenzó el presidente Trump, en la que comenzó con su política comercial, ¿no? Restrictiva, con los aranceles, ¿no? En el aspecto político, donde busca y su discurso es hacer la economía americana todavía más fuerte, más grande, que tenga un mayor crecimiento, pero no y trayendo las inversiones, ¿no? Presionando a las empresas para que inviertan en Estados Unidos, presionando a empresas internacionales para que inviertan en Estados Unidos, como el acuerdo que tuvo con la Unión Europea, pero por eso le interesaba bajar las tasas, ¿no? Para que
para que ese beneficio de la inversión fuera todavía mayor. Entonces es una forma de operar de Trump, es la forma de operar a cualquier costo, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene su trabajo y Jerome Powell, creo, o sea, a mí me parece una persona bastante honorable eh, y de alguna manera comprometida con su mandato, ¿no? Deberá recordar también, o deberemos recordarle a los visitantes que el Banco Central de los Estados Unidos tiene un mandato dual. Un mandato dual que Recuerda que es mandato dual. sí, en el cual, pero hablemos primero cuál es un mandato principal, generalmente en un banco central, como en el Banco de México, ¿no? Establecido en la Constitución, que el Banco Central, su mandato es preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional, ¿no? Es decir, en pocas palabras, que no haya inflación. Pelear contra la inflación. Pelear contra la inflación. En Estados Unidos sucede un escenario dual, que significa preservar el poder adquisitivo, pero también procurar un crecimiento económico. Procurar, fundamentalmente, velar por las tasas de empleo, en particular así. Es decir, que el empleo siempre se mantenga y eso solamente se da con crecimiento. Entonces, de alguna manera, ese mandato dual es algo controvertido, porque una política que va contra la inflación precisamente afecta el empleo. Y una política que tratara de preservar el empleo podría causar inflación. Pero bueno, citemos a los clásicos. Ahora sí que citemos a los clásicos. Recuerdo mucho al presidente López Obrador que decía, los economistas me dicen que tengo que escoger entre crecimiento o inflación, decía el presidente. Ahí deben estar las declaraciones. Ya sabe usted que a mí no me gusta estar especulando con este tipo de cosas. Y decía, yo no les creo. Yo no les creo. Creo que se puede tener un crecimiento sin inflación. Está bien. Por eso él hizo su propio libro de economía, que seguramente ha de servir pues lógicamente de consulta para en muchas universidades, sobre todo en las suyas. Pero bueno, es un comentario al margen, mi Smith. Regresando a los clásicos. A los clásicos, ¿no? Los clásicos mencionan efectivamente que, es decir, en la teoría de economía clásica, que efectivamente se sabe, es un hecho, lo que mencionábamos, esta arma de doble filo. Si impulsas el crecimiento a través de mucha masa monetaria, mucho dinero en circulación, pues evidentemente va a haber inflación por la ley de la oferta y la demanda. Y si restringes mucho tiempo este circulante, ¿no? Para restringir y mantener al margen la inflación, pues del otro lado de la balanza es que si lo mantienes mucho tiempo, pues está el riesgo de recesión, ¿no? El riesgo del empleo, de que se pierdan empleos, de que se limite la producción, etcétera. Pero bueno, profesor. Por eso estábamos en ese contexto, ¿no? Claro, en ese contexto. Entonces, no sé, yo creo que de alguna manera Walsh es percibido, ¿no?, por el mercado como cercano, más bien como una persona cercana a los mercados. Cercana a los mercados, con una visión más pragmática de los mercados. No, es esta visión, precisamente usted hablaba de su currículum, y es esta visión que no proviene de las universidades, que no proviene del enfoque académico, sino del enfoque práctico. Y bajo esa visión se habla de la doctrina Walsh, la tesis Walsh, que lo que propone, se habla de que él tenía un perfil conservador, pero hoy en día, afín a Trump, cercano a Trump, se percibe de que va a pasar de ser un perfil de halcón a un perfil de paloma, es decir, de un perfil de tomar decisiones de política monetaria, de mantener las tasas altas, a bajar las tasas. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿por qué tiene esta transición de un perfil conservador a un perfil más abierto? Y viene en esta doctrina Walsh que le llaman, ¿no? Donde él dice que a través de la IA se va a aumentar la productividad, que por lo tanto todo se va a abaratar, no va a haber incremento en los precios, porque la inteligencia artificial al aumentar la productividad va a hacer que las cosas, pues, los precios no suban, ¿no? Y por lo tanto, se dice,
o en esta doctrina, en esta tesis, se dice, no necesitamos tasas tan altas. La pregunta aquí es, ¿estamos ante un genio que entiende la nueva economía o ante un optimista, ¿no? Que puede hacerlo más por, por razones políticas y pues que sea muy Yo peligroso, creo que que ignore ahorita, la historia. yo creo que ahorita él va a responder aunque no le va a ser así, él va a responder al, a, a la petición política, porque lo está de alguna manera proponiendo Trump. Creo que va a ser de esa manera. Sí, y la tesis que propone va por esa línea. Va por esa línea. Ahora bien, con su pura persona o su pura personalidad, el puro personaje en sí, o el peso del personaje, llevó a cabo la caída en los mercados de metales. Es decir, el hecho de percibirlo como, yo creo, uno como un conservador, dos como aceptado por los mercados, en este caso los bursátiles, y tres, el hecho de que se acaba la controversia de la Reserva Federal con el presidente. Además de todo eso, yo añadiría un cuarto factor al hecho de que se hayan caído los metales de los mercados de metales preciosos. ¿Sabe? O sea, bajo el contexto de que los metales como el oro y la plata sirven como resguardo, ¿no? Ante escenarios Cuando hay miedo, de miedo, de incertidumbre, incertidumbre, se van al resguardo en oro y plata. ¿Por qué de pronto, ante su nominación, caen estos mercados, ¿no? Y pues toda esa todo ese valor, todo ese volumen se tiene que redirigir a otra parte. El cuarto factor que yo percibo es que bajo esta percepción de que va a ser alguien que va a bajar las tasas, pues evidentemente al bajar las tasas se incentiva la inversión y el crecimiento. Entonces, y los mercados bursátiles tienden a tener mayores ganancias. Eso es un hecho. entonces, como inversionista dice, ok, pues si ya va a bajar, si se ve que viene la caída en las tasas, pues saco mi dinero del oro y lo meto a acciones de Acciones, empresas que yo estoy empresas. previniendo, ¿no? Bajo este simple, porque así funcionan los mercados Así es. muchas veces. Así es. Bajo este simple anuncio que me está dando la señal de que va a haber crecimiento y va a haber mayores ganancias, entonces lo saco de acá, lo meto en las acciones. Ese es correcto. Entonces, lo saca usted de esos Del tipos resguardo. activos de resguardo y lo lleva usted a activos de riesgo. De alguna manera, el hecho de que se escuche que van a bajar las tasas, de alguna incentiva ese tipo de cambios, ¿no? Entre los inversionistas. Y la tesis se me hace muy aventurada, por eso lo debíamos comentar. Es decir, la tesis de Walsh, ¿no? La inteligencia artificial creará la productividad que hará que en un momento dado los precios bajen. Si bajo si bajo la tasa de interés va a haber una expansión económica. Si hay una expansión económica nos puede llevar a una situación inflacionaria, pero esta no se daría Esta no se daría porque la productividad haría, ¿verdad? que no me incrementen los precios. Entonces, dice, como dice Luis Miguel, si le sales un genio. Y si no, pues no conoces historia. ¿Por qué decimos que no conoces historia? Recordemos el momento Greenspan, ¿no? ¿En qué año fue Ah, caray, Greenspan cuando estamos hablando de 2004 aproximadamente. Ya yo vi un ¿qué poco. pasó? ¿Qué pasó? Él, bueno, en este caso también se trataba de un conservador que de alguna manera era pro mercados, ¿no? Esas son visiones precisamente neoliberales. Son visiones mucho más abiertas, visiones y perspectivas de mercado. No tanto, reitero, No tanto del libro. no tan ortodoxas. No tanto del libro, de la academia. Exacto, eso es lo que comentamos hace un momento. No es la visión académica. Greenspan en su momento, ¿no? Se mencionaba más o menos algo similar, que con todo el auge tecnológico que hubo en la década de los años 2000, podía haber una bajada en las tasas de interés sin esperar que hubiera un incremento en la inflación, cosa que no se dio tal cual se planteaba. Es decir, no sucedió eso de que no hubo inflación y que la productividad mantuvo los costos muy bajos. ¿Será que en esta ocasión sí sea un genio que diga, no, en esta vez Para mí siempre es una apuesta, es una apuesta arriesgada y por eso digo que Jerome Powell se podría reelegir, ¿no?
O sea, también, pero él no va a querer precisamente considerando este tipo de cosas. Eh, se trata de una apuesta arriesgada que de alguna manera contesta o da respuesta a esta situación, fundamentalmente en lo político, en un momento de incertidumbre económica mundial, sobre todo por las cosas que están ocurriendo en distintos lugares del mundo, ¿no? Que de alguna manera también mueven los mercados. Y por supuesto, esta inestabilidad que de alguna manera también fue sembrada por el mismo Trump. Concuerdo con usted, profesor. Se puede decir que si bien este anuncio de la nominación sí generó un poco de alteraciones en los mercados, al final de cuentas el oro sigue estando en un precio alto, lo cual refleja lo que comentaba, que a pesar de esto, es decir, la tasa de interés del Banco Central de Estados Unidos no es el único factor que ha elevado la percepción del riesgo y la incertidumbre que hay ante escenarios Y internacionales. ahorita hablando de escenarios internacionales, por ejemplo, está el asunto de Japón, lo comentábamos, ¿no? Con la Con la primera primera ministra, ¿no? Y las elecciones a las que convocó precisamente y que salió triunfadora en la semana pasada, eh, y todo lo que implica, porque implica que Japón va a incrementar aún más sus tasas de interés. La idea es precisamente, como sabe usted, eh, la primera ministra piensa que hay que incrementar el déficit, de alguna manera quiere potenciar su economía y eso lo va a hacer adquiriendo deuda y para que su deuda sea atractiva, Debería aumentar sus tasas. tendrá que aumentar sus tasas, lo que de alguna manera provocará también un reacomodo en Flujo los de portafolios, capitales, ¿no? ¿no? Así es, de una manera, se trata de una economía, de una de las economías más seguras del mundo. Va a haber de alguna manera movimientos y va a afectar el carry trade tanto para en Estados Unidos e incluso nos puede afectar a nosotros. Sí, porque estamos hablando de Japón, un país donde muchos de los inversionistas locales, que son varios y son grandes, en lugar de invertir en su propio país, suelen invertir en otros países como México, Estados Unidos, que ofrecen una tasa más alta. Pero ante el escenario que menciona la que propone la primera ministra de Japón, en el que plantea y planea subir sus tasas, pues se va a dar este reacomodo de capitales, el cual pues va a llevar a diversos escenarios que pudieran ocurrir. Así es, va a haber un reacomodo de portafolios. Estamos sin lugar a dudas viendo muchas fichas ya moviéndose, ¿no? Porque pues está primero también el asunto de un reacomodo que no llega en materia, por ejemplo, tecnológica. Estoy hablando de todos los activos en materia tecnológica. Los especialistas no saben hasta cuándo va a llegar esto y, habría en un momento dado se podría pensar que todavía a esto todavía le sobra rally, ¿no? Hacia el alza, ¿no? Eh, hay miradas controversiales en ese aspecto. Luego, o sea, eso en los mercados bursátiles, el asunto de los mercados de bonos internacionales, estos bonos Sí, globales. es lo que propone Kevin Warsh ante el mercado de bonos, ¿no? Habla de que hay que hacer un recorte en el balance de la Fed, es decir, quiere ser comprador de los bonos estadounidenses. Eh, Quiere retirar billones de dólares que sobran en el de mercado. alguna manera, no, lo que quiere hacer es precisamente sacar los bonos que tienen en reserva el Banco Central, su Banco Central, sacarlos, o sea, recoger, de alguna manera quiere recoger oferta monetaria, quiere recoger efectivo. Hay un montón de dinero que fue regalado, recuerde usted, después de la pandemia. Entonces, sí, nos enfrentamos a muchos movimientos complejos e incluso controvertidos, porque unos te llevan a algo, se supone que no querías, etcétera. Y creo que a esta comedia todavía le faltan episodios. Pero este es de alguna manera el primero Me que faltan actos, ¿no? en sí le faltan sin lugar a dudas actos que, que no podríamos incluso anticipar.
hacer pronósticos en este momento se me hace algo que no Aventurado. muy prudente, algo aventurado. Definitivamente tendríamos que esperar arreglos en los mercados. Esto está muy volátil. Muy volátil, porque efectivamente se habla de que el próximo presidente va a apostar por una política, el próximo presidente de la Reserva Federal va a apostar por una política mucho más expansiva, ¿no? La cual beneficiaría a los mercados, ¿no? Porque bajo la promesa de que estas bajas tasas incrementarían o potenciarían sus ganancias, pero al mismo tiempo tenemos los comentarios de querer recoger todo este circulante que hay en exceso, lo cual pues apunta a una política pues restrictiva, ¿no? Así es. Entonces es algo controversial, Sí, como menciona. lo habíamos comentado anteriormente. Por supuesto que esto se va a dar por pasos. No sabemos qué cosas van a ocurrir antes. Por eso le comentaba yo que me parece a mí que el movimiento de mercados en materia de metales fue fundamentalmente por el hecho de que se va a acabar la confrontación entre el Banco Central y Trump, que siempre de alguna manera pone muy nerviosos a todos. Eso es hasta este momento. No sabemos ya después qué va a suceder. Ahora bien, este comentario viene al caso, Luis Miguel, por esta razón. Cuando los presidentes nombran cuando los presidentes de la República nombran a los presidentes de la Reserva Federal, a los gobernadores de la Reserva Federal, siempre de alguna manera el hecho de que te nombre el presidente o te proponga, ¿no? Te proponga ante sus senados, y me imagino que conlleva una relación, ¿no? O sea, dices, bueno, el propuesto, el candidato propuesto, tiene cierto agradecimiento o deferencia hacia el presidente que lo puso. O bueno, el presidente al menos espera eso. Jerome Powell fue puesto por Trump. Debemos recordar esa situación. Pero si el celo profesional y la seriedad con la que acomete su mandato, técnico, lo hace de alguna manera alejarse de las cosas que le convienen al señor presidente, es algo que siempre es deseable en un verdadero profesional. Dices, sí, me pusiste, pero yo respondo a la economía norteamericana, Del banco, al mandato del puesto. no a Entonces, los intereses. usted deberá recordar que, por ejemplo, aquí en México, el presidente nombró algunas personas, tanto en la Suprema Corte, es el mismo caso de la Suprema Corte, ¿no? Cuando nombró aquella vez no me acuerdo, a esta ministra de la Secretaría de Hacienda, no sé si recuerda, que en un momento dado López Obrador nombra a la ministra a la Suprema Corte. ¿Quién era esta? No lo recuerdo ya. De las que salieron, Sí, que no que sí, de las que salieron ya. Y entonces dice el presidente que esperando cosas de ella, ¿no? Ella falló en algunas cuestiones de controversias constitucionales contra las cuestiones las reformas, ¿no? contra las reformas que mandó el presidente, contra modificaciones a la ley eléctrica, La reforma etc. eléctrica. Entonces, me refiero a una situación análoga, ¿no? Lo mismo en materia del Banco de México. Por ejemplo, el presidente López Obrador mandó a Galia Borca, mandó a Jonathan Heath, o sea, los propuso y quedaron como subgobernadores, y a la misma gobernadora del Banco de México, quienes de alguna manera han demostrado que han respondido al mandato. Eso es algo positivo. Es tremendamente positivo porque de alguna manera reafirma la autonomía. Y habla de esa ética profesional. Ese es el asunto. Entonces, hablamos en un momento dado de que Walsh va a responder de alguna manera a la llamada política del momento, pero el mercado está pensando que realmente se trata de una persona responsable.
Es una Y es persona lo que habrá sabría que qué ver, hacer. ¿no? Es lo que vamos a ver. Es decir, ¿va a responder al interés El político interés político. o va a responder al mandato profesional y técnico que requiere su puesto? Ese es el punto. Se puede hablar mucho de, antes de que esté, de lo que se cree que va a hacer, bajar las tasas porque el presidente quiere, ¿no? Pero ¿realmente lo hará? ¿No? ¿Realmente se mantendrá en esa postura? No se Si, sabe. si desde el punto de vista técnico ve que no existen esas condiciones, veremos si es realmente autónomo o no. Y sería muy irresponsable si desde el punto de vista técnico se sabe que sería un desacierto tomar ciertas decisiones, que aún así por fines políticos lo haga, porque al final el costo a mediano y largo plazo pues va a ser mucho mayor. Ese es el punto. Entonces, ya lo veremos, Luis Miguel. Ya lo veremos. ¿Qué Pues- tiempos tan interesantes nos están tocando? Muy interesantes. Cada semana tenemos temas de mucho interés para comentar aquí y pues nosotros felices, encantados de traerles este análisis con esta información al día. ¿Qué tiempos nos están tocando? La verdad, sí, Luis Miguel. Siempre tenemos algo, algo para Algo que comentar. comentar. Pero bueno, amigos, con eso ya estamos por finalizar este Fiboanálisis de esta semana. No olviden sintonizarnos la próxima semana. Y bueno, haciendo un recuento, ¿no?, de lo que hablamos el día de hoy, se podría decir que estamos ante un escenario coyuntural de este cambio de presidencia, de este cambio de mandato en la Reserva Federal. Pero nada está dicho aún. Si bien hay especulaciones, hay caminos ya un poco marcados de lo que se cree que va a ser este próximo presidente, Kevin Warsh, pues nada está dicho aún, no se sabe con exactitud. ¿Podría ser benéfico? Sí. ¿Podría ser perjudicial? También. Todo depende de las decisiones que tome y cómo resulten esas decisiones. Sin nada más que agregar, profesor, Nada más que agregar, Luis Miguel, muchas gracias. Solamente darles las gracias. muchas gracias a todos. No olviden dejar su like, comentar y nos vemos la próxima semana en este Fibo Análisis. Gracias.